Das todo de ti, pero nadie lo valora. Esa fue la vida de Silas, una vieja locomotora de vapor que trabajó duro casi toda su existencia en las minas de carbón, pero que fue despreciada y calificada como obsoleta por su dueño. Pero cuando todo parecía perdido, la justicia, cual vapor repentino, escuchó su clamor y su destino cambió para siempre. ¿Quieres saber qué fue lo que sucedió? No olvides suscribirte para más historias como esta. Era una vez, en un gran depósito de locomotoras situado al pie de una mina, dos máquinas operaban para la misma compañía, Carbón Fértil. Una era Silas, una robusta locomotora de vapor, con una caldera amplia y un motor de biela que había transportado toneladas de mineral durante más de 30 años. La otra era El Rayo, una moderna máquina diésel de diseño aerodinámico y una potencia fría, recién comprada para modernizar la operación. Silas era fuerte, noble y desde joven había aprendido que el valor de una máquina estaba en su resistencia y no en la velocidad. El Rayo tuvo la suerte de ser la favorita del señor Richter, el director de la mina, un hombre duro, enfocado solo en el margen de ganancia y en desmantelar lo viejo. Richter mimaba a El Rayo con el mejor combustible y un mantenimiento de lujo. Para él, El Rayo era el futuro y el símbolo de su éxito. Silas, en cambio, corrió con peor suerte. Aunque trabajaba para el mismo hombre, Richter veía a las máquinas viejas únicamente como chatarra a la espera de ser vendida. A Silas nunca le faltaba trabajo, pero sí le faltaba cuidado y afecto. Mientras El Rayo recibía pulimento y aceite premium, Silas solo escuchaba gruñidos y sentía el peso del óxido y la indiferencia. Con todo, su único amigo era el capataz Elías, el jefe del depósito, un viejo maquinista que amaba las máquinas de vapor y su historia. Con el paso de los años, las dos locomotoras conversaban a través de sus silbidos en el depósito. Al anochecer, cuando la mina guardaba silencio y solo se escuchaba el goteo del vapor residual, sus voces resonaban en el gran hangar. «Buenas noches, Silas», resonó el silbato de El Rayo con un sonido agudo y arrogante. «Te felicito, viejo. Cada día te veo más fuerte y más oxidado. Se nota que pronto el señor Richter te enviará a desguace, ¿verdad? Yo, en cambio, soy el futuro. Mi velocidad es la eficiencia». Silas, con un silbido bajo y cansado, respondió con humildad. «Gracias, El Rayo. Mi fuerza no está en la velocidad, sino en mi capacidad para aguantar. Yo hago mi trabajo con gusto. No es una vida perfecta, pero me siento agradecido. ¿Y tú? ¿Cómo pasaste el día?» El Rayo apagó su motor con un sonido seco y murmuró con un tono superior. «Ay, Silas, mi vida no es como la tuya. El señor Richter me hace correr desde que el sol amanece hasta que se esconde, pero nunca me falta una gota de diésel ni un ingeniero atento. Yo también me esfuerzo, yo también arrastro lo que me piden, pero pareciera que nunca es suficiente. A veces solo quiero detenerme y sentir el calor lento del carbón». Silas soltó un fuerte resoplido de vapor, como un suspiro, y le respondió: «Hermano, tu esfuerzo no es en vano, ni el mío. Tal vez el señor Richter no lo ve, porque solo ve números, pero el capataz Elías sí lo ve. No pierdas la fe, El Rayo. El carbón siempre escucha a quienes trabajan con el corazón, sin importar si es vapor o diésel». Silas, dejando escapar un poco de agua condensada, confesó: «Todas las noches le pido a la mina que me dé un lugar donde servir con dignidad. Alguien que vea más allá de mi chasis oxidado. Alguien que entienda que no soy solo una máquina de carga, que también tengo un alma de acero que quiere trabajar. No sé cuánto más pueda aguantar el óxido, pero sigo creyendo que un día mis oraciones serán escuchadas». El capataz Elías, que pasaba por allí, acarició el costado de Silas, ignorando la grasa y el calor, y le dijo con firmeza: Silas, no te rindas. El trabajo que haces es duro, pero el corazón con que lo llevas vale más que todo el oro de esta mina. Recuerda esto, no es el peso de la carga lo que nos destruye, sino la falta de esperanza. Tú sigue echando humo, sigue creyendo que tu recompensa llegará». Silas silbó con cansancio, pero con un rayo de fe en su mirada, y respondió con un chuchú suave: «Gracias, Elías. Eres más que un capataz. Eres la voz que me recuerda que todavía hay esperanza». Aquella mañana, el primer silbato anunció un día de trabajo pesado. Como siempre, Silas salió primero, cargado con vagones de mineral que apenas podía sostener sobre sus ejes viejos. A su lado caminaba el señor Richter, impaciente y malhumorado, con la mirada fija en el reloj. Atrás, un poco más tarde, salió El Rayo, erguida y serena, con sus vagones bien acomodados, guiada por un joven ingeniero que siempre conducía despacio para no dañar su motor.
El camino hacia la planta de procesamiento tenía un tramo difícil, un antiguo túnel de servicio donde la tierra era inestable y la humedad corroía las vías. Ese día la suerte le jugó una mala pasada a Silas. Sus ruedas, debilitadas por años de negligencia, se hundieron en el fango y el peso de los vagones lo arrastró hacia abajo. La pobre locomotora quedó atascada, sus ruedas girando en vano mientras el fango la cubría. Silas, desesperado, lanzó un "pfff" de angustia. «Auxilio, no puedo moverme». Pero el señor Richter, en vez de mandar ayuda, lo miró con desprecio y con un martillo en mano gritó con dureza: «Máquina inútil, siempre lo mismo contigo. No sirves para nada, chatarra. Si te quedas ahí, compro otra y listo. Ya era hora de desmantelarte». Silas, con su caldera humeando de rabia y lágrimas, sentía que cada palabra le pesaba más que los vagones. En ese momento, el capataz Elías y el Rayo aparecieron en el camino y vieron la terrible escena. Elías, con el ceño fruncido, se adelantó rápidamente y alzó la voz: «Richter, basta ya. No tienes derecho a tratar así a tu máquina. Esa locomotora ha trabajado por ti toda su vida y lo menos que merece es respeto y un mantenimiento digno». Richter bufó con el rostro lleno de arrogancia y respondió con desdén: «Elías, no te metas en lo que no te importa. Esta chatarra es mía y yo la manejo como quiero. Sigue tu camino y deja de dar sermones». Mientras tanto, el Rayo, que había estado observando a su amigo hundido en el lodo, se acercó lentamente con el silbato de un hermano. Se paró junto al pantano y le habló con una vibración suave: «Vamos, Silas, no te rindas. Eres más fuerte de lo que creen. Respira hondo, amigo. Yo estoy aquí contigo». Silas, cubierto de fango y hollín, lo miró con tristeza. «El Rayo, ya no puedo más. Estoy cansado. Mi cuerpo duele y mi alma de acero está rota». El Rayo le rozó el chasis con su parachoques, ignorando el lodo, y murmuró: «No, Silas. Tú vales mucho más que estas cadenas invisibles. Si tu dueño no lo ve, Elías lo ve y la mina también. Levántate, hermano, que no estás solo». Fue entonces cuando el capataz Elías se metió en el fango sin dudarlo, arremangándose sus botas. Con fuerza y paciencia comenzó a levantar el peso de los vagones empantanados, mientras el Rayo animaba a su amigo. Silas, inspirado por esas palabras de aliento y por la ayuda sincera, reunió fuerzas de su vieja caldera. Con un último esfuerzo, apoyado en el hombro de Elías y con la compañía del Rayo a su lado, Silas logró levantarse, temblando y cubierto de barro. Elías acarició su caldera con ternura. «Eso es, lo lograste. No estás solo, Silas». Richter, molesto y avergonzado, solo chasqueó la lengua y se alejó con Silas empantanado y murmurando insultos, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Esa noche, después del duro camino y del mal momento, Silas regresó a su sector del depósito empapado, con el cuerpo adolorido y el corazón herido. Apenas terminó de beber el agua de mala gana que le había dejado un operario. Caminó hasta donde solía conversar con su amigo, el Rayo. Miró al cielo estrellado, soltó un fuerte resoplido de vapor y con la voz temblorosa de su silbato, comenzó a hablar con la mina. «Mina, hoy no vengo a quejarme», resonó su silbato con un tono suave. «Primero quiero agradecerte porque aunque mi carga es dura, sigo vivo. Tengo fuerzas para caminar, aunque me duelan los ejes y aún respiro vapor. Gracias por el calor del fuego, por el agua que calma mi sed y por al menos este depósito donde reposar». Hizo una pausa y sus pistones se llenaron de lágrimas de vapor que brillaban bajo la luna. «Pero, Mina, también estoy cansado. He trabajado toda mi vida desde el amanecer hasta que la noche cae. Cargo carbón, llevo maquinaria, remolco trenes y aunque lo doy todo, nunca recibo una palabra de aliento. Nunca escucho un gracias de los labios de mi dueño. Solo gritos, insultos y desprecio. Tú me conoces, sabes que lo único que deseo es servir con dignidad. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta vida sin recompensa? Apiádate de mí, Mina, no me dejes en el olvido». Silas cerró sus ojos y en ese instante sintió el leve roce en su costado. Era el Rayo que había llegado tarde porque el Sr. Richter lo había retenido. «Amigo», dijo el Rayo con dulzura en su vibración, «te escuché desde el otro lado. Cada palabra que dijiste subió al cielo como incienso. Créeme, Silas, el universo no cierra sus oídos a un corazón sincero». Silas lo miró con sus lámparas vidriosas y contestó: «El Rayo, a veces siento que mi voz se pierde en el viento, que la vida está muy ocupada con otros problemas más grandes que el mío». El Rayo sacudió su chasis y con firmeza respondió: «No, Silas, no digas eso. La mina ve cada lágrima de vapor, escucha cada suspiro y mide cada gota de aceite que cae de tu motor. Tú crees que no te escuchan porque todavía no ves la respuesta.
pero lo cierto es que está preparando algo para ti. No hay oración sincera que quede sin respuesta. El silencio del campo los envolvió. Era como si la creación entera guardara silencio para acompañar aquel momento. Silas volvió a hablar con la voz entrecortada. Yo solo quiero un poco de lo que tú tienes, el rayo. Un dueño que me vea con cariño, que me dé un trato justo. No pido lujos ni velocidades. Solo quiero trabajar y sentir que mi esfuerzo vale la pena. El rayo se acercó hasta rozar con su parachoques el de Silas, como dos hermanos que se dan fuerzas. Hermano, tu recompensa llegará. No pierdas la fe. El óxido de hoy no define tu vida. Yo estoy aquí, y mientras la mina me lo permita, siempre tendrás un amigo que te recuerde que no estás solo. Silas cerró sus lámparas y por primera vez en mucho tiempo sonrió entre lágrimas. Gracias, el rayo. Tú eres la prueba de que todavía existe bondad en este mundo. Y aquella noche bajó un cielo estrellado. Las dos locomotoras quedaron en silencio, unidas por la esperanza. Una agradecía por lo que tenía. La otra seguía confiando en que un día sus oraciones serían contestadas. El sol apenas se levantaba cuando el señor Richter ya había puesto a Silas a remolcar una carga pesada. La pobre locomotora, agotada y mal mantenida, caminaba con pasos torpes y pesados. En medio del campo, con la tierra aún húmeda, sus ejes cedieron y se desplomó en el suelo. La carga quedó a medio camino y los vagones quedaron incompletos. «¡Levántate, inútil!», gritó el señor Richter lleno de ira. Sin compasión alguna comenzó a golpearla con un tubo de metal, mientras cada golpe hacía sonar la vieja locomotora y le arrancaba un gemido de dolor. «No sirves para nada, chatarra tonta, ni para cargar ni para remolcar. Maldito sea el día que te arreglé». Silas, jadeando y con lágrimas de vapor en sus ojos cansados, pensaba para sí: «Mina, ¿cuánto más debo soportar? Ya no tengo fuerzas». Justo en ese instante, por el camino cercano, pasaban el capataz Elías y el rayo cargando herramientas. Al ver la escena, Elías detuvo su paso y frunció el ceño con indignación. «Richter», exclamó con voz firme y fuerte, «detente de inmediato. ¿No ves que esa máquina ya no puede más? ¿Acaso has perdido toda humanidad?». El señor Richter volteó con soberbia, todavía sujetando el tubo, y gruñó: «Elías, no te metas. Esta locomotora es mía y hago con ella lo que me da la gana». Elías lo miró con dureza y dio un paso hacia adelante. «Te equivocas, Richter. Nada es tuyo. Ni tus máquinas, ni tus tierras, ni siquiera tu propia vida. Todo lo que tienes es prestado y un día deberás rendir cuentas a la mina. Ten cuidado porque ellos tienen ángeles que los protegen. ¿No sabes que el cielo mismo se indigna con la injusticia?». El señor Richter soltó una carcajada burlona. «Ángeles, karma. Palabras de maquinista ingenuo. El mundo es de los fuertes, Elías. Y los débiles, como esta chatarra, solo sirven para trabajar hasta que mueren». Elías, con serenidad pero con autoridad en su voz, sentenció: «Escucha bien mis palabras. La vida siempre devuelve lo que uno siembra y tú has sembrado crueldad, desprecio e ingratitud. Ten cuidado, Richter. El karma no avisa, pero siempre llega». Mientras tanto, el rayo, que observaba todo desde el borde del camino, bajó su vibración y murmuró para sí: «Pobre Silas, cuánto dolor en un corazón tan noble. Mina, haz justicia. Te ruego que no lo abandones». Silas, aún tirado en el suelo, alcanzó a mirar a su amigo y a Elías. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos, aunque su cuerpo estaba rendido. Esa noche, después de aquel día de sufrimiento, Silas volvió a mirar al cielo. No tenía fuerzas para silbar en voz alta, pero su corazón de caldera clamaba en silencio: «Mina, ya no puedo más. Si de verdad me escuchas, ven en mi auxilio». El cielo parecía guardar silencio, pero lo invisible comenzó a moverse. Esa misma noche, la justicia decidió escuchar a Silas, y así como había permitido la prueba, también decidió poner un límite. El viento sopló con fuerza entre los árboles, como un murmullo que anunciaba juicio. La reprensión divina estaba a punto de caer sobre el señor Richter. Un día la mina de Richter comenzó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible. El carbón se volvió más difícil de extraer. Las vetas se volvieron estrechas y las ganancias que antes abundaban parecían haberse olvidado de sus tierras. Richter lo notó, pero lo tomó como una simple mala racha. No sabía que aquello era solo el inicio de algo mucho peor. No cayó enfermedad sobre los operarios ni desgracia sobre los inocentes. Poco a poco, la abundancia que Richter había tenido estaba desapareciendo. Las máquinas modernas, como el rayo, se averiaban constantemente por la mala calidad del combustible que Richter compraba para ahorrar. Los túneles de la mina comenzaron a mostrar inestabilidad.
como si la misma tierra se negara a sostenerlo. Uno a uno, sus máquinas, debilitadas por la falta de cuidado, dejaron de servirle. Ya no podían cargar, ni remolcar, ni perforar. Richter, desesperado, tuvo que venderlas para obtener unas pocas monedas con las que sobrevivir. Cada venta era un recordatorio de su ruina. Poco a poco quedó solo. La mina se vació de maquinaria moderna y la única locomotora que permanecía a su lado era Silas, aquella a la que siempre había despreciado, a la que había llamado inútil una y otra vez. Pero Silas, a pesar de los malos tratos, seguía vivo, como si hubiera una mano invisible que lo sostenía en medio de su miseria. Richter, derrotado, comprendió que debía desprenderse también de él. Con el orgullo hecho pedazos, caminó con Silas hasta el despacho del capataz Elías. «Elías», dijo con voz cansada, «tú sabes lo que me pasa. La mina ya no da nada. No tengo máquinas, no tengo nada, solo me queda esta chatarra. Te la vendo aunque sea por unas cuantas monedas. También te vendo mi parte de la mina si la quieres, porque yo ya no puedo más». Elías lo miró en silencio. Ya conocía la historia. Ya había visto con sus propios ojos la semilla de crueldad que Richter había sembrado, y cómo ahora cosechaba miseria. Con calma aceptó la oferta. Compró a Silas y también las acciones de la mina que alguna vez fueron prósperas. En ese instante, el corazón de Silas silbó de alegría. Por fin, la justicia había escuchado sus ruegos. Ahora tendría un buen dueño y, lo más importante, podría trabajar al lado de su amigo el Rayo y bajo el cuidado de Elías. Ese mismo día Silas fue liberado del yugo de su mal amo, y al ver que su nuevo hogar era al lado de su amigo el Rayo y bajo el cuidado de Elías, su corazón de caldera noble pareció sonreír. De Richter nada más se supo. Abandonó las tierras, desapareció sin dejar rastro, como la sombra de un mal recuerdo que el viento se lleva para siempre. Pero en las manos del capataz Elías, esas mismas tierras florecieron de nuevo, porque cuando la bondad gobierna, hasta la tierra responde con abundancia. Desde aquel día, la vida de Silas cambió para siempre. Elías lo recibió en el depósito con bondad y cuidado, como si siempre hubiera sido parte de su hogar. Lo primero que hizo fue darle descanso, buen combustible y un mantenimiento profundo para devolverle las fuerzas que la crueldad de su antiguo dueño le había arrebatado. Pronto Silas volvió a sentir en su chasis la energía perdida. Sus pistones se fortalecieron, su caldera recobró brillo y en sus lámparas apagadas renació la chispa de la esperanza. En el depósito, Silas y el Rayo descansaban juntos, sin insultos, sin cadenas de maltrato. Era como si la alegría de aquellas dos locomotoras se hubiera vuelto contagiosa, y el depósito entero comenzó a vibrar con una nueva armonía. Cuando llegaba el momento de trabajar, lo hacían con amor. Silas ya no cargaba sus tareas con miedo ni tristeza, sino con orgullo y gratitud. Junto a el Rayo llevaban las cargas, remolcaban el mineral y limpiaban las vías. Pero esta vez todo era diferente. Su esfuerzo no pasaba desapercibido. Elías siempre encontraba la manera de recompensarlos, ya fuera con palabras de aprecio, aceite nuevo o el mejor lugar bajo techo. Ellos no eran simples máquinas de trabajo, eran compañeros valiosos en la vida de su dueño. Silas cada noche soltaba un silbido de agradecimiento en su corazón y elevaba una oración silenciosa. Agradecía a la vida por haberlo rescatado, por haber escuchado sus ruegos cuando todo parecía perdido, y le pedía fuerzas para seguir honrando esa segunda oportunidad que se le había concedido. Así, dos locomotoras inseparables, unidas por la amistad y el trabajo, se convirtieron en un símbolo vivo de lo que ocurre cuando el esfuerzo se une con la gratitud y el amor de un buen corazón. Y aunque Silas nunca olvidó las largas jornadas de dolor que vivió bajo el yugo de Richter, supo que esas heridas lo habían llevado al destino que siempre soñó: trabajar con dignidad al lado de su amigo el Rayo y bajo el cuidado de un hombre justo. Amigos, si han llegado al final de esta historia, dale like, compártelo y suscríbete para más historias. Y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.